gracias por la presentación tan fantástica y bueno, espero que se me escuche bien. Es un placer estar aquí hoy para tratar este tema tan apasionante y tan interesante en el cual pues os estáis introduciendo, ya tenéis un conocimiento básico por lo que estoy viendo, por lo menos del trabajo en salud mental, muy importante. Y ahora vamos a ver un poquito de dónde viene todo esto que estamos viendo ahora, qué es lo que está pasando en la actualidad y un poco de qué puede pasar en un futuro, ¿no? Pero para que tengáis una buena base de todo esto antes de ir entrando ya en los temas relevantes que vais a abordar en estos días. Para ello voy a compartir una pequeña presentación que me va a guiar un poco durante la charla. Y me gustaría que al final tuviésemos también unas preguntas, porque supongo que habrá preguntas que surgirán y me gustaría que pudiésemos abordarlas. O sea que guardaré unos minutos al final para poder responder las preguntas según vayan surgiendo, así que no os quedaréis sin respuesta. Voy a compartir esta presentación. Un segundo, compartir pantalla. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla ahora mismo? Sí, ¿no? Vale, fantástico. Voy a mover un poquito el cursor para que no me tape. Vale, aquí os veo. Bueno, pues vamos a hablar de esta introducción al renacimiento psicodélico, qué es el renacimiento psicodélico, de dónde viene. Vamos a definir algunos conceptos importantes. Iré un poco rápido en algunos puntos porque veo que hay partes que probablemente ya habéis hablado de ellas y otras que vais a hablar más adelante. No me gustaría que lo que vamos a hablar ahora se duplicase con algo que hayáis hablado ya o que vayáis a hablar. O sea que no os asustéis si hay partes que voy un poco más rápido y otras que voy un poco más lento. Pero bueno, antes de nada, mencionar que no tengo actualmente conflictos de interés acerca de esta temática que vamos a hablar. Es verdad que estoy muy implicado en muchas áreas y en muchos proyectos relacionados con psicodélicos, pero no estoy ahora mismo a nivel económico vinculado con ninguna empresa que trabaje en este ámbito de los psicodélicos, ¿no? Simplemente resaltar que efectivamente, como ha mencionado en mi presentación, actualmente estoy involucrado en varias asociaciones que se dedican a la divulgación de este tipo de terapias tan revolucionarias y tan interesantes como INAHUE, la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, o mi propio canal de divulgación, la Drogopedia. Últimamente he tenido la oportunidad de participar en eventos bastante importantes para el desarrollo de estas terapias, como los que se han llevado a cabo en la Agencia Europea de Drogas, en la Agencia Europea de Medicamento, en el Parlamento Europeo, en las Naciones Unidas, que ya os comentaré la relevancia que esto puede tener para el futuro del desarrollo de estas terapias y el impacto que podría tener en vuestros países, ¿no? Porque al final lo importante también de aquí es saber cómo de rápido o de lento se van a desarrollar estas terapias y qué impacto puede haber en las diferentes legislaciones nacionales que desgraciadamente no se sabe todavía muy claramente, pero sí que se empieza a ver un poco cuál es el camino que va a llevar, o por lo menos las fechas en las cuales va a empezar a estar disponibles estas terapias, sobre todo en América del Norte, pero también en otras regiones del mundo. Antes de nada, brevemente, ¿qué son las sustancias psicodélicas? Bueno, os he puesto aquí una pequeña rueda que se conoce como la rueda de las drogas, que es un modelo de clasificación de sustancias muy interesante que nos permite saber qué tipo de sustancias tenemos y qué efectos tienen a grandes rasgos. Y simplemente mencionaros que las sustancias de las que vamos a hablar hoy son fundamentalmente sustancias que están en las secciones de color amarillo, verde y azul. Es decir, tanto las sustancias psicodélicas puras, que podríamos decir, sustancias como LSD, psilocibina, mescalina, sustancias que son psicodélicas pero que tienen efectos fundamentalmente empatógenos, como la MDMA, el éxtasis, que será de la que más hablaremos porque al final es la que está más relacionada con el tratamiento del trauma psicológico, del trastorno de estrés postraumático fundamentalmente, y luego también sustancias de la familia de los psicodélicos disociativos, ¿no? Como por ejemplo la ketamina. Lo importante de esta familia fundamentalmente es que son los primeros que han estado autorizados para uso médico. La ketamina está autorizada desde el año 2019 en la Unión Europea, en Estados Unidos y en otros muchos países, lo cual la hace más accesible a día de hoy para el tratamiento de diversos trastornos mentales, fundamentalmente la depresión. En general, las sustancias psicodélicas son sustancias que producen cambios grandes en la percepción, en la cognición, en la emoción o en el comportamiento de las personas que las consumen.
El término psique y delos es un término, o sea, psicodélico, perdón, es un término que se deriva de las raíces psique y delos. Psique hace referencia a la mente y delos a manifestar. Es decir, son sustancias que, según su etimología, manifiestan la mente de alguna forma, ¿no? O manifiestan procesos mentales subconscientes y los hacen más accesibles y más fáciles de trabajar en terapia. Antiguamente se las conocía fundamentalmente como drogas alucinógenas, aunque ese término ya está bastante en desuso. Como he mencionado anteriormente, las sustancias con propiedades psicodélicas pertenecen a tres familias diferentes, que serían esta, la familia de los psicodélicos puros o psicodélicos clásicos, la familia de los psicodélicos empatógenos y la familia de los psicodélicos disociativos, ¿no? A estas dos familias de drogas psicodélicas que no son puramente psicodélicas, empatógenos y disociativos, se las conoce generalmente como psicodélicos atípicos, porque sus mecanismos de acción a nivel cerebral son ligeramente diferentes a los de los psicodélicos clásicos. En general, la mayoría de las drogas psicodélicas tienen actividad sobre el neuroreceptor 5-HT2A. Este es el neuroreceptor responsable de la mayor parte de la experiencia psicodélica. Como podéis ver en esta diapositiva, tenemos una gran cantidad de sustancias que tienen efectos psicodélicos. Tanto psicodélicos típicos, es decir, psicodélicos clásicos o con efectos más puramente psicodélicos, como psicodélicos atípicos. De hecho, dentro de la familia de los psicodélicos clásicos podemos hablar de sustancias como la psilocibina, de las setas Psilocybe cubensis u otro tipo de hongos, la LSD, la dimetiltriptamina, el 5-MeO-DMT. Luego también tenemos sustancias que son típicas y tienen una estructura de feniletilamina, sustancias más parecidas, digamos, a la dopamina, como por ejemplo la mescalina, el 2-TB, el 25-YENBOME, el DOC, el DOI, el DOM, 5-MeO-DAL, 5-MeO-DIPT. Estas sustancias son bastante más raras o más poco frecuentes y en investigación clínica no se están estudiando mucho, o sea que no vamos a hablar prácticamente de ellas. Luego también dentro de los atípicos pues tenemos los empatógenos, como he mencionado anteriormente. La MDMA, también conocida como éxtasis, sería la más famosa de esta familia, la más importante, pero luego hay otras como el 5 o el 6-APB, la metilona, el 4-FMC, el MDAI, que también tienen esas propiedades empatógenas psicodélicas. Y por último, la familia de los disociativos, en la cual la más importante es la ketamina. También mencionamos la esketamina porque actualmente es la que está aprobada para el tratamiento de la depresión, pero hay otras muchas, como el PCP, el dextrometorfano, la metoxetamina, que también tienen esas propiedades disociativas, aunque no hablaremos de ellas porque no son realmente muy importantes a día de hoy en el estudio clínico de los psicodélicos. La psilocibina, brevemente, porque de esto habrá más contenido temático, pero simplemente quería mencionar que es una sustancia que está presente fundamentalmente en las setas del género Psilocybe, que se encuentran en muchas regiones del mundo. Concretamente en América Latina hay muchas regiones, México, por ejemplo, que tienen mucha presencia de este tipo de hongos, pero a día de hoy la investigación clínica se está llevando a cabo fundamentalmente con la versión sintética de esta sustancia, ¿no? Que es una versión que se conoce como GMP, Good Manufacturing Practices, que es muy cara y que se sintetiza en laboratorios y se administra en estos ensayos clínicos de los cuales vamos a hablar ahora. Luego, por ejemplo, tenemos la LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, descubierta en el año 1943 por Albert Hoffman. Ahora hablaremos un poco más de la historia de estas sustancias y que también está presente en la naturaleza, no en su forma de dietilamida, pero sí en una forma similar, que es la forma del ácido lisérgico, en los hongos del cornezuelo del centeno, conocidos como Claviceps purpurea, que es un hongo parásito que crece en los cereales. La mescalina, que ha tenido mucha importancia de uso humano y de uso ritual, aunque a día de hoy en investigación clínica apenas se está investigando sobre esta sustancia, pero bueno, está sobre todo presente en los cactus de San Pedro y de peyote. La dimetiltriptamina, que es muy popular tanto en su forma aislada o purificada, generalmente extraída de la corteza de la raíz de los árboles de Mimosa hostilis, pero también tiene otras muchas fuentes en la naturaleza, y su forma más popular, que es la ayahuasca, una forma en la cual la dimetiltriptamina está acompañada de un inhibidor de la monoaminoxidasa que permite que esta molécula de dimetiltriptamina alcance el cerebro. Y de otro modo sería destruida en el estómago, pero gracias a esas moléculas eh,
inhibidoras de la monoaminoxidasa, fundamentalmente de la familia de las betacarbolinas, sustancias como la armalina o la armina, consiguen que ese DMT alcance el cerebro y pueda ser activo. Otra sustancia también muy popular actualmente es el 5-metoxidimetiltriptamina, que se encuentra en las secreciones del sapo Bufo alvarius, un sapo que está bastante extendido en ciertas regiones, como por ejemplo el desierto de Sonora en México, aunque actualmente la explotación de este animal está haciendo que las poblaciones de este sapo desciendan bastante. De hecho, se está popularizando mucho el uso de esta sustancia de modo en su forma sintética para evitar ese impacto Chinga. ecológico. Perdón, la MDMA, éxtasis, 3,4-metilendioximetanfetamina, una sustancia que es sintética, creada por el hombre. Ahora hablaremos un poco más de su historia, pero que actualmente pues, se está empezando a utilizar sobre todo para el tratamiento del trauma, del estrés postraumático. Fundamentalmente en lugares como Australia, Estados Unidos, pero cada vez más países aceptan o admiten su uso por parte de los terapeutas autorizados. Y la ketamina, como he mencionado anteriormente, una sustancia que de todas las que vamos a hablar, esta es la sustancia que más tiempo ha estado autorizada para uso médico. De hecho, ha estado autorizada para uso médico desde su descubrimiento en los años 70 y siempre ha tenido uso en anestesia, fundamentalmente. Pero ahora se está empezando a utilizar por sus propiedades psicodélicas para el tratamiento fundamentalmente de la depresión, pero hay otras muchas indicaciones que se van a autorizar probablemente en los próximos años. Ahora veremos cuáles. La versión que se ha autorizado para el uso en salud mental, para el uso en depresión, es ligeramente diferente a la ketamina clásica o la ketamina racémica, y esta es una sustancia, un enantiómero, que se conoce como esketamina, que es simplemente una de las formas en las cuales se puede encontrar la molécula de esketamina. Se puede encontrar en forma de levoketamina o esketamina. Bueno, perdón, arketamina o esketamina. Y esta esketamina aislada es la que a día de hoy se está usando para el tratamiento de la depresión. No parece que haya muchos indicios de que esta forma sea especialmente más eficaz o más segura que la forma racémica o que la ketamina normal, pero sí que es verdad que el hecho de que esta forma de ketamina pueda patentarse y pueda distribuirse de una forma más económica para las empresas farmacéuticas que están detrás, justifica de algún modo que se esté usando este enantiómero y no el otro. Por último, mencionar la ibogaína, que es una sustancia extraída de la tabernante iboga, que es una planta africana del oeste de África, concretamente se encuentra mucho en el país de Gabón, que tiene la particularidad de ayudar en el proceso terapéutico relacionado con el tratamiento de adicciones. De hecho, su uso a día de hoy está muy de moda para el tratamiento de adicciones a opioides, como por ejemplo el fentanilo, que sabemos que está siendo un problema de salud pública de mucho nivel en países de Norteamérica, como Canadá o Estados Unidos, y podría ser una de las sustancias que se popularicen en los próximos años para el tratamiento de estos trastornos que son tan preocupantes a nivel de salud pública. Por introducir la historia de las sustancias psicodélicas, me gustaría mencionar brevemente las fases en las cuales podemos dividir la historia de los psicodélicos en los últimos milenios, ¿no? El uso de estas sustancias en su forma natural viene desde hace milenios, se ha usado en diferentes culturas, en diferentes sociedades, fundamentalmente relacionado con ceremonias, para uso religioso, para uso adivinatorio, en contextos chamanísticos, pero también en contextos de curanderos, de trabajo terapéutico, en diferentes formas. Y en este sentido, el uso religioso ha sido uno de los más importantes. De hecho, existen pruebas de uso de estas sustancias desde hace milenios en diferentes formatos. Se han encontrado, por ejemplo, en esta noticia que coloco aquí abajo, ¿no? Hayan cocaína y drogas alucinógenas en una bolsa de hace 1000 años enterrada en los Andes. Tenemos también manifestaciones escultóricas, manifestaciones pictóricas en cuevas, en forma de la decoración de diferentes vasijas. Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos el uso religioso que se daba en el contexto de los misterios eleusinos que se daban en la religión griega antigua, en el cual se utilizaban sustancias como la LSA o como las setas psilocibe cubensis para inducir estados alterados de conciencia que tuviesen utilidad religiosa.
También existen teorías como la teoría del Stone Ape Theory, también conocida en castellano como la teoría del mono colocado o del mono drogado, que vienen a decirnos que nuestro desarrollo cognitivo, el desarrollo cognitivo del Homo sapiens moderno, el desarrollo fundamentalmente a nivel cerebral, pudo acelerarse por el consumo de hongos psilocibe que estaban presentes en los ecosistemas habitados por los seres humanos, ¿no? Como veremos más adelante, estas drogas tienen la capacidad de inducir estados de neuroplasticidad aumentada, ¿no? O elevada, lo cual facilitaría que una mayor adaptación al entorno, una más rápida adaptación y una mejor, un mejor creación, digamos, de la cognición moderna, ¿no? Con la capacidad de pensamiento abstracto, de pensamiento a futuro, de diferentes tipos de pensamiento humano que se podrían haber visto aceleradas en su desarrollo gracias al consumo de estas sustancias durante grandes periodos de tiempo. Pero bueno, estas son teorías que todavía pues, no podemos demostrar. Simplemente las menciono para que nos hagamos una idea de al nivel que pueden haber estado estas sustancias relacionadas con nuestra propia especie, con nuestro propio desarrollo, ¿no? Desgraciadamente, el uso de estas sustancias en el mundo occidental fundamentalmente desapareció en torno a la Edad Media. En Europa, concretamente, muy relacionado con la expansión del cristianismo, con la Edad Media, con diferentes fenómenos socioculturales que implicaron que el uso de estas sustancias quedase relegado a elementos de brujería o elementos perseguidos o proscritos por las tradiciones culturales de aquel momento, ¿no? Esta misma desaparición se exportó a a otras regiones del mundo con las épocas coloniales o la expansión de las diferentes sociedades europeas, y esto hizo que también el uso de estas sustancias en otros lugares del mundo se viese ralentizado o tuviese que pasar a una situación de mayor clandestinidad. Afortunadamente, sí que el uso de estas sustancias volvió otra vez a manifestarse en lo que se puede llamar el primer redescubrimiento psicodélico o el primer renacimiento psicodélico, que empezó más o menos a finales del siglo XIX, cuando el bioquímico Arthur Heffter aísla la molécula de la mescalina. Y esta sustancia, que es un psicodélico clásico presente en las cactus de San Pedro o peyote, empezó a utilizarse esporádicamente a lo largo de principios del siglo XX por parte de diferentes artistas o intelectuales que querían vivir estas experiencias tan extrañas, ¿no? Las experiencias psicodélicas. Paralelamente, estas sustancias seguían utilizándose en muchos contextos tradicionales, ceremoniales, en diferentes sociedades, fundamentalmente del continente americano, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, la primera aparición, digamos, de estas sustancias sería con la mescalina a finales del siglo XIX. En 1943 se produce un evento muy importante para la historia de los psicodélicos y es el conocido como Bicycle Day, ¿no? El día del descubrimiento de las propiedades psicoactivas de la molécula del LSD, ¿no? La LSD había sido sintetizada por primera vez en el año 1938 por parte del bioquímico suizo Albert Hoffmann en la ciudad de Basilea, Suiza, trabajando para la empresa farmacéutica Sandoz. Pero esta sustancia no despertó ningún interés en aquel momento. Así que quedó olvidada y relegada para como sustancia que no había cumplido con las expectativas de tener alguna actividad cardiovascular, que era lo que estaba investigando en aquel momento el bioquímico Albert Hoffman, cuya foto os he puesto aquí. Más adelante, 5 años más tarde concretamente, volvió a sintetizar esta sustancia buscando poder repetir los experimentos, ver si había algo de valor en esta sustancia que en aquel momento había quedado descartada después de probarse en modelos animales, y sufrió una intoxicación accidental durante el trabajo con esta sustancia. Estamos hablando del día 16 de abril de 1943, y se quedó muy intrigado por cuál podría haber sido el efecto o de dónde podría haber venido este efecto tan extraño que había vivido de alteración sensorial, ¿no? Durante su trabajo con esta sustancia. Entonces, el 19 de abril de 1943, decidió ingerir conscientemente una pequeñísima cantidad de esa molécula, de esa LSD, y tuvo una experiencia psicodélica muy intensa que se manifestó mientras volvía a su casa en bicicleta. De ahí el término Bicycle Day, que fue considerado ya a nivel internacional como un día de celebración ciclista. De hecho, a día de hoy todavía hay muchos lugares en los cuales se sigue celebrando este día como una fiesta ciclista, el día de la bicicleta, pero que en realidad la gente no sabe que lo que está celebrando es el descubrimiento del LSD, ¿no? El cumpleaños de esta sustancia, podríamos decir.
Algo que le sucedió a Albert Hoffman es que, pese a que su experiencia con esta sustancia aquel día fue muy intensa y en algunos puntos desagradable, sí que tuvo un día posterior en el cual se sintió tremendamente bien, ¿no? Se despertó sintiéndose muy bien, sentía que el mundo era un lugar mucho mejor después de esa experiencia que había vivido el día anterior, que todo en su vida estaba más equilibrado, que se encontraba mucho mejor, que las cosas parecían más vibrantes, más alegres, y entonces decidió que empezar a darle esta sustancia a colegas suyos de la empresa farmacéutica Sandoz para que viesen a ver si ellos vivían también esa misma experiencia y si podían encontrarle algún tipo de utilidad clínica a esta sustancia tan extraña, ¿no? El uso de esta sustancia empezó a extenderse, se enviaron muestras a diferentes universidades del mundo, hospitales, para pedirles que buscasen algún tipo de utilidad para esta sustancia. De hecho, los primeros usos que se dieron al LSD fueron usos relacionados con el estudio de la psiquiatría. Concretamente, se utilizaba como una sustancia psicotomimética, es decir, una sustancia que tenía supuestamente la capacidad de manifestar una especie de psicosis que permitía, por ejemplo, a los estudiantes de psiquiatría o de psicología poder vivir en primera persona una experiencia psicótica. Más adelante se descubrió que los efectos del LSD y otros psicodélicos están muy lejos de la experiencia psicótica y dejó de utilizarse para esta finalidad, ¿no? Pero los primeros usos que se dieron fueron precisamente relacionados con inducir efectos psicóticos para poder estudiarlos, ¿no? De hecho, uno de los lugares en los cuales se estaba estudiando mucho la psicosis o la esquizofrenia era el hospital de Saskatchewan, en Canadá, por parte de psiquiatras muy prestigiosos en aquel momento, como Humphrey Osmond, em, que decidieron utilizar esta sustancia para investigar qué otras sustancias podían ayudar a modular o a reducir los efectos psicóticos en personas que estaban bajo los efectos de la psicosis, ¿no? Y gracias a estos usos de los psicodélicos en esa línea, se descubrió que en personas con alcoholismo, con depresión, esta sustancia podía inducir estados que posteriormente ayudaban a una mejoría o una recuperación más rápida, ¿no? Es decir, permitían que las personas entrasen en remisión después de vivir una experiencia psicodélica. Y este fue el inicio o el descubrimiento del potencial clínico de estas sustancias, ¿no? En Europa se empezó a trabajar mucho también con lo que se llamaba el uso de los psicodélicos en contextos de psicoterapia psicolítica, es decir, con dosis bajas, trabajo terapéutico constante. Y en Estados Unidos y Canadá se empezó a trabajar más con el modelo psicodélico, en el cual se inducían estados psicodélicos con dosis muy altas de la sustancia y luego se hacía trabajo psicoterapéutico o de integración posteriormente a la experiencia, ¿no? Paralelamente a todo esto, también se empezó a utilizar mucho los psicodélicos en investigaciones de neurociencia de diferentes ramas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, podríamos mencionar el propio descubrimiento del funcionamiento de la serotonina en el cerebro, que fue precipitado, entre otras cosas, por el descubrimiento de la LSD, porque permitió descubrir un agonista muy potente de receptores de serotonina que se podía utilizar en investigación y que a la postre llevó al descubrimiento de esta molécula tan importante en psicología, ¿no? Como es la serotonina. En torno al año 1947 se produjo un viaje de un micólogo americano llamado Robert Gordon Wasson con su esposa a las tierras de los mazatecos en México para probar las setas del género Psilocybe que en aquel momento se consumían con fines rituales y religiosos, fundamentalmente administradas por una importante mujer llamada María Sabina, que era considerada una de las chamanes o directoras espirituales de esta comunidad. Y esta experiencia psicodélica que pudo vivir este hombre norteamericano, que de hecho era un banquero que trabajaba en Nueva York para empresas de allí, lo plasmó en un artículo de una revista que se publicó en el año 1947, en la revista Life, y que fue el inicio del interés también en la molécula de la psilocibina, ¿no? En aquel momento se estaba ya empezando a trabajar con la LSD y apareció esta molécula que no se conocía en el mundo occidental, no se conocía en Estados Unidos, no se conocía en Europa. Y este micólogo decidió enviar una muestra de estas setas a el bioquímico Albert Hoffman, que en su estudio de la farmacéutica Sandoz en Basilea, y fue Albert Hoffman quien aisló y documentó oficialmente esta molécula por primera vez en la historia, en el año 1959. A partir de aquí ya estaban en circulación y estaban en uso y estaban en interés investigador la mescalina, la LSD y ahora también la psilocibina. Desgraciadamente, este creciente uso terapéutico, este uso en investigación que cada vez estaba más en boga y era más interesante, también tuvo paralelamente un interés en la cultura popular.
en el uso social de estas sustancias. Y este uso social, desgraciadamente, fue acompañado también de accidentes, de algunos problemas, de algunas situaciones que desprestigiaron mucho estas sustancias a ojos de legisladores y de gobiernos de muchos países, fundamentalmente de Estados Unidos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los movimientos contraculturales que se produjeron en Estados Unidos en los años 50, 60 y 70, movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, eh, el movimiento hippie, la aparición de personajes como por ejemplo Timothy Leary, que hicieron apología a gran escala del uso de sustancias psicodélicas y que dieron una imagen que desgraciadamente la prensa, los gobiernos, los diferentes legisladores aprovecharon para forzar la prohibición de estas sustancias a finales fundamentalmente de los años 60 y principios de los años 70. La mayoría de estas razones fueron de índole política. Había muchos problemas sociales con los cambios que se producían en aquellas personas que tomaban estas sustancias, que no querían ir a la guerra, que no querían, que renegaban de ciertas estructuras de poder, de ciertas estructuras clásicas que se daban en la sociedad, pero también había algunas razones científicas. La investigación en aquel momento tenía muchas menos herramientas de las que tiene hoy en día, había más dificultad en el cegado, en la elaboración de ensayos clínicos fiables. Los modelos de uso de estas sustancias todavía no tenían tanta información como para saber cómo optimizar su uso y aumentar la seguridad de estas sustancias. Se producían algunos accidentes. En fin, todo esto llevó a la prohibición de estas sustancias a nivel nacional en Estados Unidos a finales de los años 60, pero luego también a nivel global a través de las convenciones internacionales de estupefacientes que se firmaron en los años 70. Después de esta prohibición se produjo también el surgimiento o el interés, el despertar del interés en la MDMA, en la sustancia en la conocida como éxtasis, que venía de haberse descubierto en el año 1912 en la casa farmacéutica Merck en Alemania, pero que se había olvidado desde entonces porque no se había encontrado un uso terapéutico claro en aquel momento y que más tarde fue popularizada por el bioquímico americano Alexander Sasha Shulgin y su esposa Anne Shulgin, quienes se dedicaron a probar esta sustancia, a estudiar qué usos podía tener en psicoterapia fundamentalmente, y a través de un compañero suyo, de un psiquiatra americano muy famoso de aquel momento llamado Leo Zeff, se dedicaron a llevar esta sustancia a las clínicas de los principales psiquiatras y psicólogos del país americano durante los años 70 y 80. Desgraciadamente, esta sustancia también percoló al uso social y se empezaron a dar muchas situaciones de uso recreativo, fundamentalmente asociado con la escena rave, que en los años 80 y 90 explotó en Estados Unidos, y esto llevó a la DEA, la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, a prohibir con una legislación de emergencia esta sustancia en el año 1985, lo cual supuso el surgimiento de la organización MAPS, conocida como la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, o la Asociación Multidisciplinar para el Estudio de los Psicodélicos, en el año 1986, que es a día de hoy la organización que ha empujado de forma más eficaz para la legalización de esta sustancia en el tratamiento del trauma psicológico y que está muy cerca de convertirla en una droga autorizada por el gobierno americano para trabajar en hospitales, fundamentalmente, o en clínicas, en los casos de trauma psicológico. Desgraciadamente, todas estas prohibiciones lo que hicieron es que se abandonase la investigación que se estaba llevando a cabo, el trabajo terapéutico también, y durante 30 años, prácticamente 40, no se produjo investigación en las sustancias psicodélicas. Afortunadamente, a inicios de este milenio, de este nuevo siglo, en torno al año 2000, se empiezan a producir movimientos en el ámbito investigador que apuntan a la repopularización, digamos, del estudio de estas sustancias para el tratamiento de trastornos, fundamentalmente como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o las adicciones, que son las principales indicaciones que se están investigando a día de hoy, pero hay muchas más que ahora veremos, ¿no? Trabajando sobre todo con este modelo de la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Que utiliza dosis altas acompañadas de psicoterapia para facilitar un cambio que luego perdure en el tiempo en el paciente, ¿no? Todo este redescubrimiento de las sustancias psicodélicas que se produce desde el año 2000 se viene a conocer como el renacimiento psicodélico. Aunque a mí me gustaría añadir que, viendo la historia, podríamos decir que es el segundo renacimiento psicodélico, porque en realidad los psicodélicos estuvieron ahí desde mucho antes, desde hace milenios, se usaron desde hace milenios, se dejaron de utilizar fundamentalmente en el mundo occidental por esa expansión del cristianismo y por otra serie de cambios sociales y culturales que se producen en torno a la Edad Media.
se volvieron a redescubrir a principios del siglo XX a través de la mescalina y del LSD, quedaron olvidados y tenemos un segundo redescubrimiento o segundo renacimiento, que es este del cual vamos a hablar ahora, que es el más relevante para nosotros porque es el que nos pilla en su momento histórico, ¿no? En el año 2000 se inició un estudio en la Universidad Autónoma de Madrid por parte del doctor José Carlos Bouso, en el cual administraba MDMA a víctimas de violencia sexual que tenían un estrés postraumático relacionado con este trauma, ¿no? Este fue el primer estudio que se hizo en humanos con psicodélicos desde la prohibición de las sustancias en los años 70. Y fue un estudio dirigido al tratamiento del trauma psicológico, que fue aquí en Madrid. Desgraciadamente, este estudio no pudo concluir porque una serie de actores políticos regionales no quisieron que se concluyese el estudio porque se produjeron una serie de publicaciones en medios de comunicación de este estudio, de que se estaba llevando a cabo, y esto asustó mucho a la opinión pública, que por aquel entonces veía a los psicodélicos como una herramienta peligrosísima y en muchos sentidos sigue viéndolos de esa forma. Pero en aquel momento la presión fue tal que se prohibió, este estudio fue clausurado prematuramente antes de su finalización. Pero fue un inicio, ¿no? Un inicio de estas líneas de investigación que a la postre pues, nos llevarían a a donde estamos a día de hoy, ¿no? Que es este proceso de renacimiento psicodélico tan avanzado y que ya está concluyendo con la autorización del uso médico de sustancias psicodélicas para diferentes trastornos, ¿no? Otro estudio de gran importancia se publicó en el año 2006 por parte del investigador americano Roland Griffiths en la Universidad Johns Hopkins University, en el cual pues, descubría que una experiencia psicodélica con psilocibina hacía que voluntarios sanos, que no tenían ninguna patología, tuviesen una mejoría importante en sus niveles de felicidad, de satisfacción vital y concluyesen que esta experiencia psicodélica había sido de las 5 experiencias o de las 3 experiencias más importantes que habían vivido en toda su vida, ¿no? Con una gran relevancia y atestiguando sus conocidos y personas cercanas que habían tenido un cambio a mejor gracias a esta experiencia psicodélica. Se produjeron en esos años un montón de hitos relevantes, sobre todo de neuroimagen o ensayos clínicos, en lugares como el Imperial College de Londres, el Hospital Universitario de Zúrich, aquí en España el Hospital San Pau. Muchos lugares publicaron estudios de relevancia en esos primeros años del renacimiento psicodélico. También se produjo una popularización en la cultura social de los diferentes países en los cuales se producían estas investigaciones. Se despertó el interés, ¿no? Y se produjeron pues, publicación de libros, documentales, festivales de música psicodélica, algunas empresas que surgieron, pero en este caso, de momento, esta popularización a nivel social no está trayendo problemáticas como las que sí que se produjeron fundamentalmente en los años 60 y 70, que llevaron a la prohibición, ¿no? En este caso, de momento, no se están produciendo estas problemáticas, ¿no? Lo que sí que estamos viendo a día de hoy es que muchas de estas sustancias cuya investigación se inició a principios del año 2000, o sea, de los años 2000, 2005, 2010, están llegando ya a sus fases finales de investigación, ¿no? Estamos teniendo fases 3, que se llama, que es la fase final de investigación, antes de la autorización del uso médico de una sustancia. Tenemos, por ejemplo, la esquetamina, que ya se autorizó en el año 2019, concretamente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Tenemos también la autorización de la psilocibina y la MDMA en Australia este pasado verano. Tenemos la próxima autorización de la MDMA en Estados Unidos para el tratamiento del estrés postraumático, que se espera que sea el día 11 de agosto de 2024. Perdón que está ahí, está equivocado ahí la fecha. Y como podemos ver en esta imagen, que no está actualizada, pero sí que nos muestra hasta el año 2020 el incremento tan enorme que ha habido en la publicación de estudios científicos sobre sustancias psicodélicas, ¿no? Podemos ver aquí ese primer renacimiento psicodélico de los años 50, 60 y 70. Y podemos ver cómo este segundo renacimiento psicodélico que estamos viviendo actualmente pues ya ha superado con creces los números de publicaciones que se dieron en esos años del primer renacimiento psicodélico, ¿no? Bueno, ¿y qué usos se están investigando a día de hoy para los psicodélicos? ¿Qué usos podrían tener estas sustancias psicodélicas autorizados en el futuro? Pues bueno, tenemos para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, fundamentalmente la MDMA, pero también la psilocibina, ¿no? El tratamiento de la depresión con psicodélicos clásicos y con esquetamina, tratamiento de la ansiedad con psicodélicos clásicos, tratamiento de adicciones con psicodélicos clásicos, tratamiento de dolores de cabeza en racimo, fundamentalmente con psicodélicos triptamínicos como la psilocibina o la LSD, el uso en cuidados paliativos, fundamentalmente los psicodélicos clásicos.
terapia de parejas con MDMA, tratamiento de la ansiedad social en personas con autismo con MDMA, tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo con psicodélicos clásicos, trastornos alimenticios con psicodélicos clásicos, tratamiento de tartamudeo con psicodélicos clásicos, trastornos neurodegenerativos con psicodélicos clásicos. Este es muy interesante porque es una línea bastante joven de investigación, pero muy prometedora y para un trastorno que está muy extendido en el mundo, que son los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer o el Parkinson. También para la rehabilitación neurológica y motora en personas que hayan sufrido, por ejemplo, un ictus con psicodélicos clásicos y otras muchas más indicaciones, ¿no? En el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad, muchas indicaciones psicológicas que se están investigando en la actualidad. Pero estas son las más relevantes, ¿no? Sobre todo las que están en negrita, son las más avanzadas a día de hoy. Bueno, ¿y cómo se trabaja con psicodélicos? No voy a extenderme mucho aquí porque esta es una parte en la cual vais a profundizar mucho más en las próximas clases, pero sí que me gustaría dejar una pequeña pincelada de lo que es la psicoterapia asistida con psicodélicos y sobre todo lo que no es, porque hay muchas personas que creen que esto funciona de una forma que no es como funciona realmente, ¿no? Al final, lo que se busca en la psicoterapia asistida con psicodélicos es que la sustancia psicodélica actúe como un catalizador de una experiencia transformadora, pero no tratar los síntomas sino profundizar en la causa y potenciar y acelerar el efecto de la psicoterapia. Es decir, no estamos hablando de tratamientos sintomatológicos como hasta ahora se estaban usando en salud mental. No estamos hablando de los ansiolíticos ni de los antidepresivos que se tienen que tomar todos los días durante mucho tiempo y que lo que hacen es forzar la neuroquímica cerebral para que no sintamos ese malestar, esa tristeza o esa ansiedad, ¿no? Sino que aquí estamos hablando de que la sustancia psicodélica es un catalizador que cataliza una experiencia que es la que cambia al individuo, ¿no? La experiencia que vive el individuo bajo los efectos de la sustancia. Esto permite que con una, dos o tres administraciones de la sustancia, durante un tratamiento completo, se puedan dar esas mejorías perdurables en el tiempo y no sea necesario que el paciente consuma estas sustancias de forma regular, como sí que pasa con los ansiolíticos o los antidepresivos, sino que con unas pocas administraciones de la sustancia, el paciente va a tener mejorías que van a perdurar en el tiempo. Para que esto funcione de forma eficaz y segura, es muy importante que haya un cribado previo. No todos los pacientes van a poder acceder a estos tratamientos ni se van a beneficiar de ellos porque hay pacientes, como por ejemplo los pacientes que tienen trastornos psicóticos, que tienen enfermedades como la bipolaridad, que podrían tener un empeoramiento o incluso un brote si consumen estas sustancias y por tanto se evita, al menos hasta el presente se ha evitado que consuman estas sustancias. Ahora sí que empieza a haber algunos ensayos clínicos para ver si estos pacientes podrían mejorar también con el uso de algunos tipos modificados de psicoterapia asistida con psicodélicos, pero hasta el momento se han cribado o se ha evitado que este tipo de pacientes accedan para evitar que precisamente puedan tener un empeoramiento. Las fases que acompañan a este tratamiento psicodélico suele ser precisamente este cribado. Posteriormente viene una preparación del paciente con herramientas, con formación, con preparación de expectativas, con trabajo en la intención del viaje y demás. Luego se produciría la experiencia psicodélica, facilitada y acompañada en todo momento por terapeutas preparados y que se encargan de garantizar la seguridad del paciente y de ayudarle en la preparación y en el proceso de introspección que se tiene que dar durante la experiencia. Y posteriormente, muy importante, se da un proceso conocido como integración, en el cual se trabaja sobre todos los contenidos que han emergido durante la experiencia psicodélica y que es necesario configurar, ordenar o trabajar adecuadamente para que puedan ser una base de mejoría terapéutica del paciente. Durante la experiencia psicodélica propiamente dicha, se invita al paciente a la introspección con los ojos cerrados y con música. También la psicoterapia asistida con MDMA en particular sí que tiene mayor interacción con el terapeuta, pero las psicoterapias asistidas por psicodélicos clásicos o alucinógenos más potentes generalmente invitan al paciente a la introspección y el trabajo se produce de forma individual. La presencia del terapeuta es solamente para garantizar la seguridad, para ofrecer apoyo y acompañamiento en caso de ser necesario. ¿Y por qué los psicodélicos curan? Por qué ayudan con la terapia? ¿Qué es lo que hacen en el cerebro? Bueno, no voy a tampoco a profundizar mucho aquí porque vais a tener mucha ocasión de hablar mucho más de esto en futuras clases, pero sí que me gustaría mencionar por encima un poco cuál es el efecto que tienen estas sustancias tanto en el cerebro como en la experiencia subjetiva del paciente, como en ciertas características de las neuronas que podrían y que son la base, digamos, del fundamento terapéutico de la mejoría clínica del paciente, ¿no?
Primero de todo, mencionar que la mayoría de los psicodélicos actúan sobre este receptor 5-HT2A, aunque no todos, pero la mayoría actúan a través de este receptor y producen un efecto terapéutico triple. Por un lado, producen esta experiencia psicodélica subjetiva que tiene un grandísimo valor terapéutico y que luego se trabaja en la parte de la integración. Por otro lado, producen cambios en el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro. Y por último, producen un incremento de la neuroplasticidad, haciendo que se puedan producir cambios que luego perduren más adelante porque el cerebro tiene más facilidad para cambiar durante los efectos de la sustancia y los días posteriores a esta experiencia psicodélica, ¿no? Hay que mencionar que en la práctica clínica convencional actual, eh, con los fármacos que se trabaja con ansiolíticos, con antidepresivos, fundamentalmente se utilizan solamente uno o dos de estos efectos o de estos mecanismos terapéuticos, ¿no? Fundamentalmente los antidepresivos han demostrado tener capacidad para incrementar la neuroplasticidad, facilitando esos cambios neuronales, pero lo hacen de una forma mucho menos eficaz y mucho menos potente de lo que lo hacen los psicodélicos clásicos. Uno de los elementos más importantes que hay que mencionar a colación de esto es que el uso de los psicodélicos en terapia, el uso de esta psicoterapia asistida con psicodélicos, requiere de un cambio en el paradigma del uso de los psicofármacos en psiquiatría. Pasamos del uso crónico de los psicofármacos como una forma de estabilizar al paciente y de reducir su sintomatología al uso de los fármacos psicodélicos, en este caso, para precipitar esas experiencias que puedan ser la base del cambio del paciente. Es decir, ya no van a ser, o sea, es decir, el uso de los psicofármacos que venía siendo tradicionalmente un tratamiento sintomatológico pasaría a ser parte del proceso psicoterapéutico en sí, gracias al uso de los psicodélicos, ¿no? Mencionar brevemente que la experiencia subjetiva, este primer mecanismo terapéutico de los psicodélicos, se basa en la revelación o la aparición de insights o ideas muy profundas y significativas para el paciente, con contenidos llenos de relevancia personal generalmente, ¿no? Experiencias como muerte, renacimiento, la sensación de reiniciarse o de volver otra vez al mundo con un conocimiento que ha aparecido durante la experiencia. Y esto se manifiesta en forma de revelaciones, de experiencias de compasión, de amor. También se producen efectos como, por ejemplo, el conocido como efecto astronauta, ¿no? Que se daba en los primeros astronautas lanzados al espacio, que al ver la Tierra desde otro punto de vista, desde la perspectiva, darse cuenta de la poca importancia que tienen ciertas cosas en la vida que nos preocupan mucho, pero que vistas desde mayor distancia no tienen tanto valor. Esto permitía que cambiasen su forma de entender la vida y volviesen a la Tierra con una sensación, pues, de que muchas cosas que les preocupaban en el día no eran tan importantes realmente, ¿no? Esta misma experiencia se produce también con los psicodélicos, sin necesidad de salir al espacio, pero lo interesante es que somos capaces de inducir esta experiencia bajo demanda con el uso de estas sustancias, ¿no? Otra cosa que me gustaría mencionar a este respecto es que se está demostrando cada vez más que esta experiencia subjetiva es muy importante para el proceso terapéutico posterior. Se han hecho estudios en los cuales se administraba una sustancia psicodélica a dos personas. Una de ellas tenía esa experiencia psicodélica intensa y la otra pues no llegaba a tener esa experiencia psicodélica intensa pese a que tomaba la misma dosis ambas personas, ¿no? Y se veía que la persona que había tenido esa experiencia psicodélica intensa tenía una mayor mejoría que la persona que solamente había tenido una experiencia suave o no había llegado a tener esa experiencia, pese a que la dosis de la sustancia era la misma en ambas personas, ¿no? Esto lo que nos dice es que es muy importante vivir esa experiencia para que se produzca ese proceso de mejoría, ¿no? Y esto también viene a decirnos que esos nuevos enfoques que algunas empresas están llevando a cabo, como el desarrollo de psicodélicos que no generan alucinaciones, que simplemente actúan en el cerebro pero que no llegan a producir experiencia subjetiva, es probable que no vayan a tener esos resultados terapéuticos tan eficaces que sí que está teniendo la psicoterapia asistida con psicodélicos cuando se busca esa experiencia psicodélica intensa, ¿no? Esto es un dato importante a tener en cuenta porque a día de hoy ya están surgiendo algunos productos en el mercado que son psicodélicos o que tienen el funcionamiento a través de ese receptor 5-HT2A, pero que no llegan a producir experiencia psicodélica. Y estos productos pues no están manifestando ese valor terapéutico tan grande que tienen las sustancias psicodélicas clásicas, ¿no?
Bueno, he puesto aquí unas imágenes de unos estudios publicados por Johns Hopkins University en los últimos años, en los cuales se ve una correlación muy clara entre la intensidad de la experiencia psicodélica y los marcadores de mejoría terapéutica posterior. O sea que la experiencia psicodélica actúa, como podemos ver abajo a la derecha, en esta pequeña gráfica, como un mediador del proceso terapéutico. Y no es simplemente un efecto secundario indeseable, como a veces se ha explicado en algunos estudios por parte de algunos psiquiatras que a lo mejor no conocen bien estos mecanismos de acción y que manifestaban que el efecto psicodélico era un efecto indeseable que estaba, digamos, entorpeciendo el efecto del psicodélico. En realidad, el psicodélico necesita de esa experiencia psicodélica para producir ese cambio positivo en el paciente de forma más intensa y duradera, ¿no? Para maximizar las probabilidades de tener una experiencia psicodélica útil, se trabaja sobre diferentes variables, ¿no? Aquí pongo una imagen creada por José Luis López Delgado hace unos años, en el cual podemos ver cuáles son las variables importantes que hay que tener en cuenta a la hora de tener una experiencia psicodélica que pueda ser fructífera o útil en el proceso terapéutico, ¿no? Hay que tener muy clara la intención del viaje, hay que trabajar desde un contexto adecuado, hay que, hay que elegir muy bien quién va a llevar la sesión, quién va a ser el guía, puede ser un facilitador, chamán, terapeuta, psiquiatra. La información que tiene el paciente, muy importante también, y el estado mental de la persona. Estas son las variables sobre las que se trabaja en la preparación de las experiencias psicodélicas fundamentalmente. En segundo lugar, esos efectos a nivel de redes cerebrales que mencioné anteriormente, pues están muy relacionados fundamentalmente con la disminución de la actividad de la conocida como red neural por defecto, también llamada Default Mode Network, que se encarga de muchas funciones cerebrales, ¿no? Como el piloto automático, o actúa como filtro de la consciencia, actúa también como sede del ego o de algunos modelos del funcionamiento del mundo que vamos construyendo con los años y que cuando desaparecen o se vienen abajo nos permiten ver la realidad de una forma diferente y de una forma que suele ser útil en terapia, ¿no? De hecho, se puede ver en esta imagen que he incluido aquí a la derecha de unos ensayos publicados en Inglaterra por parte del Imperial College de Londres en el año 2014, cómo los cerebros de las personas que han consumido un psicodélico, cuando están bajo los efectos del psicodélico, tienen una mayor interconectividad cortical de diferentes regiones cerebrales al no estar tan, digamos, monopolizadas o tan restringidas por la presencia de la red neural por defecto que se dedica en muchos casos a canalizar la interconectividad cortical de forma pues, mucho más limitada, ¿no? Podemos ver, de hecho, esta imagen. Esta persona que estaba viendo una imagen solamente tiene activado la corteza visual porque está viendo una imagen, pero en cambio esta otra persona que también está viendo una imagen, al haber tomado un psicodélico, no la está viendo solamente con la corteza visual, sino que la está viendo con todo el cerebro, podríamos decir, ¿no? Y podemos ver aquí además cómo esta interconectividad entre diferentes regiones cerebrales está totalmente disparada frente a quien ha consumido simplemente un placebo. La forma de entender este funcionamiento a nivel de redes cerebrales es acudir a modelos de la construcción de la realidad o el procesamiento mental, como por ejemplo los propuestos por la codificación predictiva jerarquizada. A medida que envejecemos, las vías neuronales se vuelven más específicas y se van aislando unas de otras, buscando la eficacia y la eficiencia. Nos volvemos más eficaces y más efectivos en entornos conocidos, pero nos volvemos menos creativos y flexibles y podemos quedar atrapados en patrones de pensamiento patológicos, que muchas veces se dan sobre todo en personas con trauma, personas que han vivido trauma y se quedan atrapados en un pensamiento patológico y tienen dificultad para romper ese ciclo de pensamiento instaurado, ¿no? Los psicodélicos conducen a cambios poderosos en las vías neuronales del cerebro y esto podría aprovecharse para ayudar a las personas a ver el mundo de una manera diferente, a desvincularse de creencias subconscientes arraigadas que conducen a su depresión o a su adicción, o en este caso a su trauma. Y esencialmente los psicodélicos lo que hacen es desprogramar y desconstruir o deconstruir la mente por un corto periodo de tiempo, rompiendo los patrones de pensamiento automático y haciendo que el cerebro funcione de manera similar a un cerebro infantil, es decir, con mayor flexibilidad, mayor capacidad para mejorar, mayor capacidad para aprender, para cambiar y alejarse de ese cerebro, digamos, rígido o cristalizado que estaba teniendo ciclos o pensamientos o formas de operar patológicas, ¿no? En este sentido, los psicodélicos actuarían como una especie de botón de reinicio del cerebro. De hecho, así fue como lo tituló la BBC hace unos años en una noticia que publicaron acerca de la investigación con psicodélicos, que decían Magic Mushroom, las setas alucinógenas, resetean
el cerebro deprimido de la persona. Son capaces de producir una especie de efecto similar a un reseteo informático, podríamos llamar. Os he puesto una pequeña gráfica de los diferentes efectos que se producen a nivel neuronal con el consumo, concretamente en este caso, de MDMA, ¿no? Podemos ver que la MDMA produce diferentes liberaciones de diferentes neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, también factor de crecimiento neuronal, BDNF, algunas sustancias que están a caballo entre la hormona y neurotransmisor, como por ejemplo la oxitocina, y cambian la forma de activarse diferentes regiones cerebrales, ¿no? Aquí podemos ver pues eso, la serotonina, la importancia que tiene para reducir el efecto depresivo de la depresión en la persona, para reducir la ansiedad, para reducir el fear recognition, o sea, la respuesta de miedo, sobre todo a través de la desactivación de la amígdala, reducir también la respuesta de agresividad. Y aquí en la tercera columna aparecen los efectos que tienen concretamente en el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Pues, cada uno de estos mecanismos que estamos viendo aquí. No me voy a detener a leer toda la tabla, pero es una tabla muy interesante porque codifica un poco todos los efectos que produce la MDMA y cuál es su utilidad concreta, ¿no? De cada uno de esos efectos, por qué tienen esa utilidad positiva en terapia. En cuanto a la neuroplasticidad, que es el tercer y último mecanismo de acción que he mencionado que tienen los psicodélicos, es uno de los más interesantes y los que más se están investigando a día de hoy. Al final, el psicodélico lo que permite es abrir una ventana de neuroplasticidad que es aprovechable para implementar cambios a través del uso de la psicoterapia. Es decir, tenemos un paciente que está en un estado neuronal mucho más positivo y mejor para poder instaurar cambios, para hacer cambios, para cambiar su forma de pensar, para cambiar su forma de actuar. Esto se produce a través de dos mecanismos. Uno es la activación de estos receptores 5-HT2A y otro es la activación de unos receptores llamados TRKB, que se han descubierto muy recientemente y que también estarían involucrados en este efecto psicoplastógeno, ¿no? De estimulación de la neuroplasticidad. Este efecto también es potencialmente muy interesante para el tratamiento de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, porque si conseguimos una sustancia que estimule de forma muy significativa esta neuroplasticidad, podemos ayudar a que el cerebro se reponga de problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, como puede ser un ictus, o que pueda buscar vías alternativas cuando las comunicaciones empiezan a tener problemas, como puede ser el caso en el Alzheimer o incluso en el Parkinson. Aquí podemos ver imágenes de dos estudios publicados por David Olson de la Universidad de San Diego en el último año, en el cual nos muestra cómo los axones de varias neuronas expuestas a diferentes sustancias psicodélicas, como el DOI, el DMT o el LSD, se comparan con los axones expuestos simplemente a un vehículo, es decir, a una sustancia inerte, a un placebo, a un suero salino. Y podemos ver cómo estos axones empiezan a crecer pequeños filamentos que se convierten más adelante en pequeños en dendritas, ¿no? En partes morfológicas de la neurona que buscan conectar con otras neuronas. Es decir, se está produciendo una sinaptogénesis, es decir, un crecimiento de las neuronas que buscan conectar con otras, y esto es tremendamente útil para el trabajo en psicoterapia, sabiendo además que una de las cosas que producen algunos trastornos, como por ejemplo la depresión, es precisamente la pérdida de muchas de estas conexiones neuronales. Podríamos preguntarnos por qué el cerebro responde de esta forma cuando se activan estos receptores 5-HT2A, ¿no? ¿Cuál es la razón de esto? Y en este sentido existe un paper muy interesante publicado por Robin Carhart-Harris en el año 2017, en el cual básicamente viene a decirnos que estos circuitos cerebrales activados por este receptor 5-HT2A pueden estar presentes y activarse en aquellas situaciones en las cuales el efecto de la serotonina no convencional, digamos, se vuelve ineficiente o no es suficiente para tratar, por ejemplo, un estado de elevada ansiedad o de elevada tristeza, ¿no? En un primer momento, el cerebro, cuando se expone a un estresor, tiende a liberar serotonina como una forma de modular la respuesta al estrés. Esta liberación de serotonina llega un momento en el cual esa capacidad de resistencia o de aguantar, digamos, una situación exterior difícil, una situación exterior peligrosa, no tenemos ya que seguir adaptándonos a ella, sino que tenemos que buscar cambiar. ¿Para cambiar para qué?
no sea para poder adaptarnos a a esta nueva situación, ¿no? Entonces, el incremento de la liberación de serotonina podría llevarnos, por una parte, a esa respuesta de resistir, de resiliencia, de adaptabilidad al entorno, pero cuando se rompe un equilibrio y se alcanza una liberación mucho mayor, se activarían estas redes más primitivas o más profundas que lo que activan es el proceso del cerebro de resistir y o sea, perdón, esa capacidad del cerebro de cambiar y de adaptarse a esa nueva situación, ¿no? O sea, estamos hablando de que a niveles bajos se estaría produciendo esa resistencia sin cambiar, esa resistencia que pueden inducir también, por ejemplo, los antidepresivos clásicos, pero cuando se alcanza un nivel mayor, se empiezan a activar estos receptores 5-HT2A relacionados con los psicodélicos y llegamos a ese cambio, a esa adaptabilidad, a esa resiliencia relacionada con la adaptación al entorno, ¿no? O sea, tendríamos esas dos fases y los psicodélicos lo que harían sería activar directamente ese segundo mecanismo que nos permite adaptarnos al contexto, ¿no? Mencionar también acerca de la seguridad de estas sustancias, que es importante conocerla para saber un poco cómo se están desarrollando las investigaciones clínicas, que son sustancias muy poco adictivas, que tienen baja toxicidad, sobre todo las sustancias psicodélicas clásicas, MDMA y ketamina sí que tienen cierta toxicidad y que presentan riesgos fundamentalmente psicológicos. La mayoría de estos riesgos son lo que se conoce como mal viaje. Y son sustancias y son experiencias, digamos, estos malos viajes, que son manejables en ambientes controlados, ¿no? Es importante saber que esto en investigación clínica se puede manejar de forma satisfactoria y no presentan un riesgo tan enorme como lo pueden presentar a lo mejor en contextos de uso recreativo y descontrolado. A este respecto, los riesgos médicos, los riesgos del uso clínico, son mucho menores de los riesgos de uso recreativo. Importante tener esto en cuenta. Y gracias, por supuesto, a aquellos procesos que se dan en el uso clínico, que no se dan en el uso recreativo, como la selección de los pacientes, la preparación de la experiencia, el seguimiento y el control de la experiencia y la integración posterior. En este sentido es muy importante, como os mencioné anteriormente, las variables de set y de setting, ¿no? De cómo está el paciente mentalmente, en qué lugar se encuentra el paciente, cómo está estructurado la experiencia, toda la sesión y la importancia de evitar, o de la medida posible, pues experiencias negativas, experiencias difíciles, aunque a veces pueden ser experiencias útiles para el proceso terapéutico. Hay que resaltar que en la investigación clínica moderna no se han producido todavía eventos adversos crónicos en el uso de estas sustancias, ¿no? Y esto nos habla mucho de la seguridad que tienen estas sustancias cuando se utilizan en contextos clínicos adecuadamente controlados, ¿no? Aquí abajo en esta gráfica de un estudio publicado por el profesor David Nutt del Imperial College hace unos años, podemos ver cómo los riesgos o los daños que producen las sustancias psicodélicas al individuo y a la sociedad son de los menores dentro de todo el mundo de las drogas. Incluso drogas legales como el alcohol tienen daños muchísimo mayores a las que pueden producir los psicodélicos tanto al individuo como al resto de la sociedad. Aquí en esta otra gráfica de ese mismo estudio se puede ver cómo los riesgos de adictividad y de toxicidad de las sustancias psicodélicas, como el LSD y psilocibina, están en la parte más baja de la tabla, habiendo otras sustancias de uso mucho más habitual y legales en muchos casos, como por ejemplo el alcohol o la nicotina, que tienen mucho mayor potencial adictivo y tóxico. En este caso sí que podemos ver que la MDMA, por ejemplo, en particular, como mencioné anteriormente, sí que tiene un mayor eh, riesgo de toxicidad frente a otros psicodélicos clásicos que son mucho más seguros. Pero esto no quita que su uso en contextos clínicos sea súper seguro en general y no de problemas. La mescalina también tendría algunos riesgos mayores a los de los psicodélicos clásicos. Por último, mencionar que el uso, incluso fuera de control terapéutico, como se da en el uso recreativo, ha demostrado que las personas pueden tener incluso menores tasas de suicidio cuando consumen psicodélicos de las que tiene la población general o de las que tienen los consumidores de otras drogas mucho más problemáticas, como la cocaína, estimulantes, sedantes, etc. En cuanto al desarrollo de estas sustancias para uso médico, vamos a mencionar brevemente en qué situación nos encontramos actualmente, qué está pasando en este renacimiento psicodélico. Y para ello me gustaría simplemente explicar, antes de nada, que existen dos grandes fases de la investigación con sustancias para uso humano. La primera es la investigación preclínica, en la cual se utilizan modelos animales, pruebas in vitro, simulaciones por inteligencia artificial. Y la segunda, que es el uso o sea, los estudios de los estudios clínicos en humanos, ¿no? Que están divididos en
cuatro fases generalmente, que es la fase uno, que es la fase en la que igual se mira la seguridad de estas sustancias en personas sanas, la fase 2, en la cual se mira la seguridad en pacientes ya que tienen ese trastorno que queremos tratar y bueno, un poquito la eficacia que también pueden tener. Y luego la fase 3, en la cual se mide a gran escala la seguridad y la eficacia de estas sustancias en pacientes de estas enfermedades que se quieren tratar. La fase 4 es la fase posterior a la aprobación de uso médico y es la fase de vigilancia de que no aparezcan pues, reacciones o problemas en el uso clínico ya a gran escala. Vamos a mencionar algunos ensayos de fase 3 que se han publicado en estos últimos años y que son interesantes, como a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este estudio que se publicó recientemente sobre el uso de psilocibina en el tratamiento del alcoholismo por parte del profesor Bogenschutz en Estados Unidos. Y podemos ver aquí cómo un grupo que recibió la psilocibina tenía una mejoría clínica bastante importante si la comparamos con el grupo que recibió simplemente un placebo, en este caso, difenhidramina. Y esa mejoría clínica perduraba en el tiempo, ¿no? Es esta línea azul de consumo de alcohol. Podemos ver cómo el consumo de alcohol está muy por debajo al consumo de alcohol de quienes solamente recibieron el placebo. Disculpad que tengo que mover las ventanas porque me tapan las diferentes gráficas. Aquí tenemos más variables que se midieron en ese estudio del profesor Bogenschutz. Podemos ver la diferencia entre el porcentaje de días que bebían los pacientes, podemos ver también la diferencia en el número de bebidas que tomaban al día, es decir, menor dosis de alcohol también en aquellas personas que habían recibido la psilocibina frente a quienes recibieron el placebo. Este otro estudio del uso de psilocibina en depresión, también muy importante, publicado hace 2 años, fase 3, en el cual pues, se puede ver cómo las escalas de depresión en aquellos pacientes que recibieron la dosis de 25 miligramos de psilocibina se reducían muchísimo comparado con las escalas de quienes simplemente habían recibido un placebo, en este caso 1 miligramo de psilocibina, o aquellos que habían recibido, por ejemplo, 10 miligramos, una dosis media. Es decir, que podemos ver que aquí existe un efecto dosis dependiente de la psilocibina en aquellos pacientes con alcoholismo. Cuanta mayor es la dosis, mayor es la experiencia que viven las personas y, por tanto, mayor también es esa bajada de las escalas de depresión en estos pacientes. Y además podemos ver cómo esa mejoría clínica perdura en el tiempo, en este caso hasta 12 semanas, podemos ver cómo esos 25 miligramos de psilocibina mantenían una mejoría de más de 12 semanas. En cambio, pues quienes recibieron las dosis bajas o esa dosis media que no llegó a producir la experiencia psicodélica, no tenían esa mejoría perdurable, ¿no? La tenían en el momento puntual, pero luego se perdía ese beneficio terapéutico a largo plazo. En el uso de MDMA en estrés postraumático, que es lo que más nos interesa en esta clase a día de hoy, podemos ver cómo el uso de MDMA en personas con estrés postraumático producía una mejoría significativa frente al placebo, hasta el punto de que un 67% de aquellas personas con estrés postraumático resistente a tratamiento, es decir, que habían tenido tratamientos previos en el pasado pero no habían obtenido una mejoría clínica, un 67% perdían la diagnosis de estrés postraumático, es decir, ya no se consideraban pacientes de estrés postraumático después de haber sido sometidos al estudio, porque sus marcadores y sus puntuaciones en los test bajaban tanto que ya no estaban ni siquiera en la categoría clínica de estrés postraumático, estaban, podemos decir, curados, ¿no? De alguna forma, o remisión completa. Un 21% no había, un 21% tuvieron una reducción significativa, pero no llegaron a curarse completamente, y un 12% solamente no tuvieron mejoría clínica. Es decir, que hablamos de un tratamiento que tiene una eficacia clínica muy alta. Estamos hablando de 2/3 de los pacientes perdían la diagnosis clínica de estrés postraumático, o sea, ya estaban en remisión completa. Mencionar nuevamente ese cambio de paradigma que he dicho anteriormente que va a ser necesario para el uso de psicodélicos de forma eficaz en clínica, ¿no? Pasamos de ese paradigma tradicional, centrado en el fármaco usado como una tapa, digamos, de los síntomas, como un controlador de síntoma que estabiliza, que desconecta en muchos casos al paciente de sus propios sentimientos,
el uso crónico del fármaco, tratamientos largos, cambios bioquímicos forzados por las sustancias en el cerebro, como la liberación de serotonina de forma continua. En este caso, los efectos no duran más allá del fármaco. Cuando el paciente abandona el fármaco, muchas veces vuelve otra vez a estar en una situación parecida a la que estaba originalmente. Sustancias que además son muy accesibles a nivel farmacéutico, se venden en todas las farmacias y que, bueno, pues plantean mucho negocio para la industria farmacéutica, lo cual pues hace que a día de hoy sea un modelo mucho más favorable para la industria farmacéutica. Pasaríamos a un modelo, que es el modelo del paradigma psicodélico, en el cual pues el fármaco nos permite ahondar en el problema, ¿no? En hacer introspección, conectar al paciente con la esencia que está causando o con el origen de ese trastorno psicológico. Nos permite también utilizar el fármaco únicamente de forma puntual, no hace falta que se use de forma continua. Hablamos de tratamientos breves, seguidos de una fase de integración, cambios fundamentalmente experienciales. Los fármacos actúan como un catalizador de las experiencias transformadoras, con efectos duraderos. Eso sí, hay que tener mucha importancia el cribado para evitar riesgos y suponen un menor negocio entendido como en la forma tradicional de la patentabilidad para la industria farmacéutica, pero sí que pueden producir más negocio para lo que es la parte de administración, ¿no? Lo que pasa es la clínica, el control, ahí sí que puede haber más interés económico, ¿no? Pero no hay tanto y esto pues, ha sido algo que ha lastrado, desgraciadamente, el desarrollo de estos nuevos paradigmas psicodélicos. Simplemente mencionar, para ir concluyendo, cuáles son las fases en las que estamos actualmente en investigación de diferentes compuestos psicodélicos para diferentes indicaciones, ¿no? Por ejemplo, la MDMA está en fase 3 ya, en fase final, para el uso en estrés postraumático, fundamentalmente en Estados Unidos. De hecho, estamos hablando de que el 12 de agosto la FDA, la Food and Drug Administration, que es quien controla los medicamentos en Estados Unidos, va a decidir si autoriza su uso médico y todo apunta a que va a ser autorizado, ¿no? Pero hay otras indicaciones, ¿no? Como por ejemplo la que está buscando Compass Pathways con el uso de psilocibina para estrés postraumático, la que busca Midicine también para estrés postraumático con psilocibina. Hay otros para depresión, por ejemplo, que están muy avanzados también en fase 3, como la de Compass Pathways, Usona Institute, Cybin, otras que están todavía un poco más atrás, ¿no? El fase 2 de Braxia, de Leucis. Hay muchos ensayos clínicos para depresión. También para la ansiedad, ¿no? MAPS tiene uno con MDMA, que está en fase 2. También para autismo en pacientes adultos. MindMed también para ansiedad con LSD. También ensayos clínicos para adicciones o Substance Use Disorders. Awaken, por ejemplo, tiene uno con MDMA para el tratamiento del alcoholismo. Otros trastornos, ¿no? Como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o el trastorno obsesivo-compulsivo, MAPS con MDMA, por ejemplo. Eh, Tenemos aquí también TRIP, utilizando sustancia psicodélica para el tratamiento de los trastornos de consumo por atracón, de consumo alimenticio por atracón. Y los neurológicos o neurodegenerativos que mencioné anteriormente, ¿no? Fundamentalmente pues, el tratamiento de dolores de cabeza en racimo, dolor crónico, Alzheimer, Parkinson, etc. Es probable que en el futuro veamos nuevos desarrollos, ¿no? Como por ejemplo el tratamiento del tartamudeo, problemas del lenguaje, la terapia de parejas, que hemos mencionado que ya hay algunos ensayos que se están haciendo, neurogénesis, neuroplasticidad, sobre todo para la rehabilitación neurocognitiva, neurodegeneración y el aprendizaje acelerado o reaprendizaje acelerado en caso de situaciones a lo mejor de accidentes cerebrovasculares. También los usos de microdosing, que están muy popularizados actualmente en la cultura popular, pero que todavía no tienen mucha evidencia científica, ese uso de pequeñas dosis de psicodélicos para el tratamiento o para mejorar ciertos aspectos de la cognición en el día a día, ¿no? Como puede ser la creatividad o el trabajo, la concentración. Y la neurogénesis, bueno, neuroplasticidad, que lo hemos mencionado anteriormente, disculpa esta reiteración que he cometido. Esto no es tan interesante. Y por último lugar, vamos a hablar de los hitos que hemos visto en los últimos años, legales, porque son los que nos van a empujar en la aparición de usos terapéuticos autorizados de estas sustancias, ¿no? En el año 2019, la FDA y la Agencia Europea del Medicamento autorizaron el uso de esketamina para el tratamiento de depresión en Europa y en Estados Unidos. En el año 2020,
Canadá autorizó el uso de psilocibina en pacientes terminales y varias ciudades y estados de Estados Unidos empezaron a despenalizar el uso de determinados psicodélicos, ¿no? Como la psilocibina, en el caso de Oregón o de Colorado. En 2022, el Parlamento Europeo y la Agencia Europea del Medicamento empezaron a hablar sobre la implementación de las terapias psicodélicas en Europa. De ahí es esta foto que os he puesto de cuando hicimos la sesión de inicio del trabajo con psicodélicos en el Parlamento Europeo. En el año 2023, Australia autorizó el uso de psilocibina y MDMA para el tratamiento de depresión y estrés postraumático de forma excepcional. Es decir, no lo están haciendo de momento, no han autorizado el uso a gran escala, sino que solamente algunos psiquiatras con algunas formaciones son capaces de acceder a estas sustancias de forma especial y se evalúa en un comité y se les da la autorización o no. Hace una semana, aquí en Europa, se ha hecho la primera reunión de la Agencia Europea del Medicamento para hablar de cómo llevar a la práctica el uso de psicodélicos en los sistemas de salud de los diferentes países y cómo se puede autorizar estas sustancias. La primera reunión ya práctica para arrancar este nuevo tipo de terapia dentro de la Unión Europea. Es probable que este verano, el 11 de agosto, se autorice el uso de MDMA para el tratamiento de estrés postraumático en Estados Unidos. Y esto supongo que va a empujar, casi seguro, en muchos países del mundo la autorización de esta sustancia, porque la mayoría de los países miran siempre muy de cerca a la FDA como el organismo regulador, digamos, más importante del mundo y al cual suelen seguir la mayoría de las legislaciones nacionales de muchos países. O sea que una vez que se autorice el MDMA para el tratamiento del estrés postraumático en Estados Unidos este 11 de agosto, lo más probable es que el resto de países empiecen a hacerlo de forma bastante rápida. Y para el año 2025-26 es muy probable que en Europa también se autorice la psilocibina y el MDMA para el tratamiento pues, de estrés postraumático y de depresión, respectivamente. La industria psicodélica actualmente es una industria que viene de haber vivido una gran explosión en los últimos años, pero también ha tenido una caída importante. Pero esta caída no debería asustar, digamos, a aquellas personas que creen que estos tratamientos van a seguir adelante. Y es que se produce muy habitualmente en la investigación lo que se llama el ciclo de sobreexpectación de Gartner, que es un ciclo en el cual aquellas novedades en el mercado tecnológico o en el mercado terapéutico siempre experimentan un gran incremento, un gran crecimiento en los primeros años, luego se produce una caída, lo que mucha gente llama la ruptura o la explosión de la burbuja, pero luego posteriormente se produce una pequeña subida que es la que ya finalmente trae los desarrollos legislativos o la implementación de estos nuevos tratamientos o tecnologías en los diferentes países, ¿no? De hecho, podemos ver aquí como, bueno, empresas como MindMed, Cybin, Compass tuvieron un pico muy importante en torno al año 2021, pero posteriormente se produjo una caída. Generalmente esta caída se suele explicar como relacionada con la publicación de algunos resultados que no fueron tan positivos en algunos ensayos, la pandemia, la guerra en Ucrania, que tuvo un impacto bastante importante. Pero, y también, bueno, la aparición de un modelo clínico novedoso que hace que sea más difícil funcionar con modelos económicos clásicos como operan las farmacéuticas grandes. Pero, como os he dicho, esto se puede explicar según el ciclo de sobreexpectación de Gartner, en el cual tenemos este pico de expectativas sobredimensionadas, en el cual mucha gente entra e invierte en estas empresas. Luego se produce el abismo de la desilusión, pero más adelante se produce ya la meseta de productividad, que es donde estamos llegando actualmente, ¿no? Que es una fase más productiva en la cual no hay tanta sobreexpectación, no hay tanta moda, pero ya por lo menos se empieza a llevar a cabo desarrollos sólidos, reales en los países. No es solo empresas que por poner la palabra psicodélico reciben un montón de investigación, pero luego un montón de inversión, perdón, pero luego quiebran, sino que son empresas ya que están ya más consolidadas y que ya están trabajando desde la prudencia, desde el desarrollo tranquilo de estas sustancias para tener un desarrollo, digamos, legislativo más sólido. Y bueno, estamos viendo que se viene un cambio de perspectiva social importante de psicodélicos, ya se está dando desde hace tiempo. Tenemos el uso recreativo que ha traído en muchos casos descubrimientos para el uso terapéutico, pero ahora estamos viendo el proceso opuesto, o sea, como el uso terapéutico clínico está también trayendo ideas o innovaciones para el uso recreativo. Se está dando una popularización del uso de los psicodélicos en todo tipo de contextos, fundamentalmente festivales de música, pero también en el desarrollo personal, en áreas del wellness muy relacionadas con trabajo en el desarrollo pues eso, personal, en el crecimiento, en el aprendizaje. Estamos viendo mucho el crecimiento de prácticas como el microdosing, o otras prácticas de uso fuera del contexto clínico.
la aparición de series y de documentales pues, en Netflix, de libros, algunos de ellos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo How to Change Your Mind, publicado por el periodista americano Michael Pollan. El propio confinamiento durante la pandemia incrementó el uso de psicodélicos, es de las pocas drogas cuyo uso creció durante la pandemia. El Global Drug Survey nos lleva años avisando de que el crecimiento de el uso de psicodélicos está creciendo mucho en todo tipo de poblaciones, gente joven, pero también en gente mayor, y el surgimiento pues, de una industria psicodélica fuertemente basada en los psicodélicos sintéticos, ¿no? Estamos viendo cómo aparecen empresas, MindMed, Cybin, Eulysis, que están desarrollando nuevas sustancias psicodélicas y están empujándolas para que sean autorizadas en un futuro no muy lejano. Nos aguarda un futuro bastante prometedor en este campo, por lo menos a medio plazo. Y es que, bueno, hay mucha investigación clínica, nuevas indicaciones que están surgiendo todos los días, nuevos modelos terapéuticos basados en los psicodélicos, porque la psicoterapia con psicodélicos no está todavía muy optimizada, hay mucho margen para mejorarla, mucho margen para hacer, para proponer modelos mejores. La aparición de estos medicamentos fundamentalmente va a venir de momento como uso hospitalario, lo cual quiere decir que no se van a dispensar en farmacias, sino que van a ser utilizados bajo control de terapeutas en hospitales o en clínicas privadas, pero no estará todavía a disposición de la población en general, como sí que están otras sustancias que se venden en farmacias. La administración de psicodélicos se hará en forma de psicoterapia asistida con psicodélicos y no se verá tanto el modelo farmacéutico convencional o el modelo de uso diario que venimos viendo con otros fármacos como los antidepresivos o los ansiolíticos. Habrá probablemente mucha desigualdad en el acceso, es decir, que en un principio, pues aquellas personas con más recursos, con más dinero, podrán acceder probablemente a estos tratamientos en clínicas privadas y a lo mejor tarda más en llegar a los modelos de salud públicos, ¿no? A los hospitales públicos, pero llegará probablemente a no mucho tardar, sobre todo en aquellos países que tienen un sistema público de salud más desarrollado. El uso underground de estas sustancias fuera del uso clínico pues también crecerá probablemente, tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito clínico no controlado, digamos, en forma de pues, psicólogos o terapeutas que decidan administrar estas sustancias antes de que se hayan autorizado en sus países. Aparecerán muchas biotecnológicas, muchas empresas farmacéuticas que buscarán patentabilidad, ¿no? Buscarán crear nuevas moléculas para poder patentarlas en vez de apoyar las moléculas naturales ya existentes como la psilocibina, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá pues, la aparición de muchas sustancias nuevas que a lo mejor no ofrecen una mejoría terapéutica mayor que la de los clásicos, pero como son patentables, pues esto hace que sea más interesante para estas empresas, probablemente. También startups biotecnológicas que aprovecharán los psicodélicos para diferentes cosas, ¿no? Potenciar efectos recreativos de algunas experiencias, para mejorar el aprendizaje. Habrá mucha aparición de empresas que usarán psicodélicos para diferentes cosas. Probablemente habrá una convivencia de este uso clínico regulado con el uso tradicional, ceremonial y recreativo que sigue existiendo en muchos países, fundamentalmente aquellos países con una tradición antigua de uso de psicodélicos, ¿no? En el caso de América, pues muchos de los países del continente sudamericano, de Centroamérica, tienen un uso tradicional que se seguirá dando y, bueno, pues la aparición de estos festivales de música hará que mucha gente en otros países que no tienen esa tradición de uso de psicodélicos, pues estén exponiendo a ellos en estos contextos, ¿no? Y por supuesto, también la aparición de iniciativas legislativas populares, como ya hemos visto en Estados Unidos, personas que deciden juntarse, juntar firmas y proponer a sus gobiernos que despenalicen o descriminalicen las sustancias psicodélicas para tener acceso a ellas de una forma más fácil, ¿no? Como ha pasado en Oregón o en Colorado. Bueno, a largo plazo, pues probablemente la aparición de clínicas especializadas en psicodélicos será como más normal. De hecho, es probable que en un futuro los psicodélicos se hagan en clínicas especializadas en psicodélicos. Habrá una fusión del modelo farmacéutico con el modelo más de clínica, de administración, porque ya os digo que no hay tanto negocio en la molécula, hay mucho más negocio en lo que es el acompañamiento de la experiencia. Y probablemente pues veremos que aparecen también usos autorizados en personas sanas, ¿no? Que eso es algo ya a largo plazo, pero que probablemente pues, usos para la espiritualidad, para el desarrollo personal, para la autoexploración, para otras muchas áreas que a día de hoy no se están investigando porque lo urgente, digamos, que es el uso en personas con trastornos, pero en un futuro lo más probable es que el acceso a los psicodélicos se haga para muchas otras cosas que no sean exclusivamente el tratamiento de indicaciones clínicas, ¿no? Con esto concluyo mi presentación y me gustaría, bueno, simplemente recordaros que tengo un canal de divulgación que se llama La Drogopedia, que os recomiendo seguir en redes sociales
Y también una colección de libros, las guías del psiconauta, que están disponibles en varios países de la América Latina, por ejemplo. Yo soy autor de la guía esencial del renacimiento psicodélico y otros libros que han hecho compañeros míos, como Tu cerebro con psicodélicos y Psicodélicos y salud mental. Con esto damos paso a la ronda de preguntas. Si hubiese preguntas, estaré encantado de responderlas. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado entretenido e informativo este pequeño módulo. Muchas gracias, Antón. Vamos a darle un gran aplauso. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a preguntas y respuestas. Si usted tiene una pregunta, por favor, use la función de levantar la mano que tiene Zoom para que podamos hacerlo ordenadamente. Adelante, Aurora. Hola, buenos días, Antón, buenos días, Oscar, muchas gracias. Ha sido de verdad muy interesante la exposición que has hecho hoy. Quizá por ser el primer acercamiento a esto, tengo algunas dudas y a lo mejor son como muy básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la diapositiva en la que presentas estos 5 aspectos que creo que son para el cribado de los pacientes, me surge mucho la duda del rol del terapeuta y más adelante mencionaste el modelo terapéutico basado en psicodélicos. Es decir, todavía no me queda muy claro cuál va a ser el rol y la función o las funciones, porque creo que puede haber muchas dentro de todo este proceso para el terapeuta informado en trauma o para el terapeuta capacitado para acompañar o para informar o para, no sé, hay muchos procesos que me parece que son muy importantes tomar en cuenta antes de que una persona pueda decidir o se pueda elegir o se pueda postular como candidato para un tratamiento como este, sobre todo cuando estamos hablando de que son tratamientos que aun cuando están siendo investigados muy ampliamente, todavía no cuentan como un fundamento social, por ejemplo, con un respaldo, es decir, no es lo mismo que le digas a una persona, ve al psicólogo, a que le digas, ve a tomar MDR, por lo menos en México todavía no lo es, y es bien interesante cómo, por ejemplo, a mí todavía me pasa mucho que los pacientes no están acostumbrados a escuchar un vocabulario sobre trauma e incluso todavía la palabra trauma llega a tener un peso importante a la hora de empezar una conversación sobre terapia. Y en ese sentido, me regreso a la pregunta que tengo, ¿no? Que es sobre el modelo de terapia asistida por psicodélicos y la función del terapeuta en este amplio mundo, ¿no? Porque realmente, de verdad, a mí me parece un mundo nuevo que en verdad rompe paradigmas y que me parece también bien interesante comentar. Te comparto una anécdota que he vivido mucho. Vivo en el estado de Ohio, a 3 cuadras del estado de Michigan, en Estados Unidos. Entonces, me encanta porque llegamos al semáforo, voy caminando por la calle, llegas a un semáforo y en el semáforo de un lado es Ohio y del otro lado es Michigan. Entonces, en la esquina del lado de Michigan, ahí está la gasolinera y la tienda de marihuana, ¿no? Entonces, solamente es necesario cruzar el semáforo y es impresionante porque tú pensarías, pues la gente se va a detener a poner gasolina, ¿no? No, pues se para las dos cosas, a poner gasolina, y luego se va a comprar su marihuana y se regresa a Ohio. Y hay gente que hace viajes, ahorita vengo, voy aquí al otro lado, y el otro lado es Michigan. Y es algo bien curioso, pero es algo cotidiano que se vive, pues te repito, yo lo veo cotidianamente. Lo mismo sucede también, por ejemplo, entre el estado de Michigan y el estado de Indiana. Es la misma historia. Hay estados en Estados Unidos que lo tienen legalizado y otros no, y me refiero solamente a la marihuana. Entonces, se va haciendo popular, pero esto mismo no sucede, por ejemplo, en México. En México no está legalizada la marihuana. Entonces, tendremos que ir rompiendo paradigmas, pero también como terapeutas tendremos que ir rompiendo paradigmas, ampliar nuestro vocabulario, en la recomendación de boca en boca, que va siendo tan importante y que tendríamos que, para empezar, tener clara como terapeutas. Espero haberme explicado en general, en donde, resumiendo, te estoy preguntando sobre la función del terapeuta en esta terapia Sí. asistida por psicodélicos. Bueno, la función del terapeuta fundamentalmente está presente en las 4 fases que mencioné anteriormente. La primera fase, que es una fase orientada a la seguridad, fundamentalmente, que es una fase de cribado.
En el cribado, el terapeuta lo que va a hacer es administrar una serie de escalas a los pacientes, ya hay algunas publicadas, como el WAVE, que lo que hace básicamente es predecir si la respuesta del paciente a la administración del psicodélico va a ser útil para la terapia o puede ser peligrosa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un paso en el cual se descartaría aquellos pacientes que realmente muestren signos de no beneficiarse mucho de la experiencia y al revés, que puedan ser incluso un peligro para su propia estabilidad mental el someterse a ellas. Luego, en una segunda fase, el terapeuta lo que se va a encargar es de iniciar, digamos, una psicoterapia, un proceso de acompañamiento, un proceso de generación, por ejemplo, de vínculo terapéutico, de rapport. Es importante que se genere ese vínculo terapéutico y se prepare al paciente para la experiencia que va a vivir. Es decir, se le prepara, se le da instrucciones acerca de lo que puede suceder, de cómo puede reaccionar a esas cosas que van a suceder, cuál es la forma, digamos, adecuada de afrontar esa experiencia para que sea lo más productiva posible y dé los menos problemas posibles. Una vez hecha esa fase, se pasaría a la tercera fase, que es la fase ya en la administración. Ahí el terapeuta tiene un rol un poco más pasivo, pero también muy importante, y es el de acompañar a la persona que está teniendo la experiencia psicodélica para que pueda ahondar en sí mismo, para hacer ese trabajo introspectivo de una forma segura y confiada. Es importante que esté el terapeuta porque la persona está exponiendo a una situación de máxima vulnerabilidad emocional, con un montón de problemas que van a surgir probablemente durante la experiencia, y la presencia del terapeuta trae mucha tranquilidad, trae confianza, trae solidez a lo que el paciente va a vivir para que pueda realmente profundizar en ello sin temor, ¿no? Y también en esa fase el terapeuta también tiene una función, digamos, casi como de médico de emergencia. Tiene que estar ahí para también controlar que a nivel fisiológico el cuerpo no se somete a ningún tipo de riesgo vital, ¿no? Que el pulso cardíaco, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, todo eso está bien, ¿no? De hecho, en estas fases a veces hay una enfermera o un enfermero presentes para un poco monitorizar el estado de salud física del paciente. Fundamentalmente cuando se trabaja con MDMA, porque con otros psicodélicos a nivel fisiológico no hay prácticamente reacción. El corazón no cambia mucho su forma de latir, su velocidad, su tensión. En cambio, el MDMA sí que puede elevar la tensión ligeramente. Entonces, bueno, es importante pues, controlar la temperatura y demás. Y la quinta fase es la fase más importante para el terapeuta, porque es la fase de integración. En esta fase se hace una intervención de psicoterapia, puede ser convencional, puede ser modelos, digamos, más modernos, incluso no sé si MDR se aplica como tal a la psicoterapia psicodélica, pero probablemente se encuentre también la posibilidad de combinarlo. Y ahí pues es la fase un poco en la que más se trabaja ya con terapia oral, con psicoterapia oral con el paciente. Y eso se prolonga el tiempo que sea necesario hasta que se estime que el paciente está en condiciones de abandonar el tratamiento si realmente ha tenido una mejoría clínica a ese nivel. Muchas gracias, Antonio. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Sergio. Gracias por la presentación, muy ilustrativa. Quería preguntarte, en relación a las investigaciones, me llamó mucho la atención esta que mostrabas acerca de la interconectividad cerebral en las acciones y a nivel neuronal. ¿Esa investigación muestra en el tiempo, es decir, es algo que se mantiene en la persona una vez que se genera o es algo Mm, el momento de la toma mm, de lo que sea que está, digamos, en ese caso? Es mm, algo que es a largo plazo, más que nada para entender esto de si hay un cambio a nivel de conciencia y de interconectividad que se mm. mantiene o no. Pues es muy buena pregunta. Entiendo que te refieres a los círculos que representan las diferentes regiones cerebrales y cómo se produce más interconectividad entre ellas. Pues sí, es un cambio que no perdura de la misma forma, es decir, el cerebro no se queda así, pero sí que cuando comparamos el pre y el post, o sea, después de una experiencia psicodélica, sí que podemos ver que ha habido una relajación de esa red neural por defecto y hay un incremento de interconectividad. No es tan marcado ni tan fuerte como en el estado agudo bajo los efectos de la sustancia, pero sí que el efecto posterior es de mayor conectividad del que había antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, perdura ese efecto, pero no perdura tan intenso como cuando está bajo el efecto de la sustancia, que ahí está muy marcado y muy claro, ¿no? Que es un poco en el momento en el que se muestra esa gráfica. Bien, muchísimas gracias. Y una pregunta más que me había quedado. Em, en esto de el trabajo con MDMA que se hace, veo que en la parte terapéutica lo hacen acostado, Sí, ¿sí? ¿No hay sí. una paradoja en cuanto a la taquicardia y la palpitación que producen estas drogas y el estado relajado del paciente? Sí, es curioso. Es que es verdad que con el MDMA en particular se da
se da esa disociación extraña entre el estado psicológico del paciente, que tiende a ser muy calmado, muy confiado, de bienestar, de comprensión, de aceptación, con la respuesta del cuerpo, que quieras que no, pues está bajo los efectos de una sustancia con un perfil estimulante, entonces se ve ese incremento de temperatura, cierta taquicardia, cierto incremento de la tensión arterial, pero sí, es verdad que se da esa paradoja, o sea, el paciente está en un estado de calma subjetiva, de bienestar subjetivo, de confianza subjetiva, pero tiene el cuerpo de alguna forma acelerado. Ok, pero no, digamos, no es contradictorio y sirve a los fines de igual manera que si tuviera el Sí. movimiento. Sí, no es contradictorio porque en el fondo hay cierto efecto de la dopamina y de la norepinefrina, que son los que están causando ese incremento tanto en la temperatura como en la velocidad del corazón y demás. Bueno, la serotonina también tiene mucho que decir en la temperatura del cuerpo, pero lo importante es que a nivel subjetivo lo que el paciente está recibiendo es preparación, tranquilidad, confianza. Es decir, que sí, que es paradójico si pensamos en cómo reaccionamos nosotros en un estado ordinario de conciencia a una aceleración del cuerpo, que es con más ansiedad, con más malestar, pero en este caso en concreto, digamos que ese incremento tan enorme en serotonina, en oxitocina, tapan esas sensaciones físicas. Ok, gracias. Hola, Anton. Buenas tardes. Felicidades por tu ponencia. Oye, tengo una duda sobre lo último que comentaste. Supongamos que ya se autorizó, no sé, en México, la terapia asistida con psicodélicos, específicamente con psilocibina. ¿Los psicólogos vamos a tener la licencia para poder aplicarla, no sabes? ¿O hay que ser médico? Esa es muy buena pregunta y es una pregunta que desgraciadamente todavía no podemos responder, porque a nivel legislativo casi ningún país realmente ha empezado a hacerlo. Mi predicción personal es que en un primer momento va a ser solo para psiquiatras, en un primer momento, ojo. Pero yo estoy seguro de que una vez que haya habido un poco más de rodaje clínico y se empiece a ver que realmente la seguridad de estas sustancias es bastante alta comparado con lo que se piensa ahora, que todavía hay mucho miedo por parte de aquellas personas, sobre todo los legisladores, están aterrados de que esto pueda producir problemas. Entonces van a intentar poner una legislación muy estricta. Pero yo estoy seguro de que con el rodaje clínico, en los próximos años vamos a ver cómo poco a poco se va suavizando los requisitos y se hace mucho más accesible, sobre todo para psicólogos. Otra cosa muy importante es el coste. Es muy caro que tener a un psiquiatra 8 horas sentado con un paciente, es muy caro. Entonces, mm, quieras que no, por un lado o por otro, ya sea por la demostración de seguridad que vamos a ir viendo con los próximos años o por el coste tan elevado de esta terapia llevada a cabo por un psiquiatra, yo creo que se establecerán alianzas en las cuales, pues, a lo mejor el psiquiatra hará el screening y luego será el psicólogo el que haga el resto del proceso terapéutico con el paciente, o a lo mejor el psiquiatra solamente acompaña el día de la administración de la sustancia, el resto de días es trabajo del psicólogo y posteriormente psicólogo. O sea, yo creo que sí que habrá lugar para el psicólogo en estas terapias, pero en un primer momento probablemente va a ser todo bastante restringido a la psiquiatría, sí. Originalmente sí, pero por el miedo que hay todavía a estas sustancias, que yo creo que se va a disipar con el paso de los años y que cuando se vea que realmente hay mucha más seguridad. Ah, Ok, gracias. aunque si me permiten agregar, en el estado de Oregón, que ya es legal Sí. el uso de la psilocibina, lo hacen facilitadores. Por eso por un tema ahí raro legal, ¿no? Sí, efectivamente, allí en Oregón ya se está haciendo por parte de personas no psiquiatras desde el inicio prácticamente. Y otra cosa muy importante, la fase en la cual es más valiosa, digamos, el skill, ¿no? El conocimiento de la psicoterapia, que es la especialidad del psicólogo, Pues, es la fase de integración. Entonces, la integración, casi seguro que desde un primer momento va a haber mucho hueco para los psicólogos en la integración, porque un psiquiatra no sé si va a tener tanto interés en meterse muchas horas de psicoterapia con un paciente y probablemente un psicólogo va a estar mucho más preparado para ese trabajo, ¿no? Entonces, desde ya mismo, de hecho, existen muchos psicólogos que ofrecen servicios de integración legalmente, porque claro, si el psicólogo no está presente cuando se toma el psicodélico, no está metiéndose en ningún lío legal. Luego simplemente acepta a pacientes que llegan después de haber tenido una experiencia psicodélica y les ofrece legalmente la integración. O sea que eso ya se puede hacer desde ya, los psicólogos ya están ofreciendo integración legalmente, ¿no? Pero seguramente en un futuro también lo van a ofrecer dentro del pack de la psicoterapia asistida por psicodélicos una vez esté autorizado todo el pack, digamos, ¿no? Claudia, Gracias, pues muchísimas gracias, Antón. Bueno, blow my mind todo este cambio de paradigma, es la primera vez que tengo acceso. Y mi pregunta tiene que ver con cómo, ahora que explicas el factor determinante del terapeuta para que realmente tenga este efecto, y cuál es
está haciendo investigación en cuanto al paciente, pero ¿qué pasa en la transferencia subcortical? O sea, el estado del paciente y el estado del terapeuta se tienden a igualar de una manera cerebral y los cuerpos también, nos lo dice la teoría polivagal, entramos en una resonancia. Entonces mi pregunta es, cuando el paciente entra y se puede inhibir la amígdala, ¿cómo está el terapeuta? O sea, si hay alguna preparación, no sé si va mi pregunta siendo clara, cómo la presencia del terapeuta está haciendo eco del cuerpo y cómo está esta interacción afectando esta sustancia, cuál es el papel de la sustancia en el cerebro del terapeuta. No sé si alcanzo a explicar. Creo que es una pregunta muy avanzada para el nivel de conocimiento que tenemos actualmente a nivel clínico. Todavía no se sabe ni el funcionamiento de la sustancia como para saber realmente cómo impacta esos niveles. O sea, entiendo la pregunta, pero no puedo responderla porque no hay conocimiento actualmente publicado acerca de este tema. Seguramente se va a ir sabiendo con el paso de los años en la investigación, pero actualmente es una pregunta todavía muy avanzada, yo creo, para responder. De todos modos, pregunta a Mithofer, creo que os va a dar una de las charlas, si no recuerdo mal. Él es el especialista mundial en MDMA, en estrés postraumático, y probablemente él, que ha vivido en su propia persona el uso de esta sustancia en trabajo con muchos pacientes, sabrá responderte mucho mejor que yo. Gracias. Nada, nada. Tenemos a Natalia Cross. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Yo quería agradecer esta presentación, bueno, y también agradecer a Newman la aportación que hace bueno, con todas estas formaciones. Y entonces tengo una pregunta que es, o sea, básicamente, a mí me interesa como la fase esta bueno, me interesa todas las fases, evidentemente, pero quería saber, o sea, en la fase de integración, o sea, cuáles son las técnicas, porque imagino que hay técnicas que están más avanzadas o que son más útiles, ¿no? En el momento de integrar, me refiero, porque hay Sí. técnicas de vanguardia que trabajan el trauma, el estrés postraumático, y quisiera saber un poquito, que si puedes explicar un poquito. Y luego, como segunda pregunta, es si tú estás más dedicado a la investigación o también haces acompañamientos. O sea, estas dos preguntas tengo. Vale, yo hago más investigación, acompañamientos no hago, entre otras cosas porque no es legal y solamente lo puedo hacer en un contexto de investigación, que si cuando se me da la oportunidad lo hago, lógicamente, pero no es lo más regular ni lo más rutinario en mi caso, ¿no? Yo estoy mucho más, sobre todo en temas de ver todo lo que se está publicando, de elaborar revisiones, también escribo libros, hago artículos, es más la parte no tan clínica, ¿no? Mi investigación no es tan clínica. En cuanto a la primera pregunta, no te la puedo responder porque no estoy especializado realmente, no soy psicólogo y no tengo un conocimiento adecuado de los modelos de intervención psicoterapéutica que se utilizan para la fase de integración. Pero esto sí que es una pregunta que puedes dirigirla a cualquiera de los formadores que viene con la parte clínica, ¿no? Que tenéis varios en el curso y ellos seguramente te puedan poner sobre la mesa todas las diferentes alternativas en ese sentido, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Y me permite agregar, Natalia, específicamente, esa es la inquietud de Newman, de hablar de los modelos terapéuticos especializados en trauma, que por algo, y justamente dado que el medicamento, algo que yo he observado mucho ya con los pacientes que han ido, es, por ejemplo, pacientes que antes de las sesiones de MDMA, por ejemplo, no podían ni hacer MDR, no tenían un sistema de procesamiento de información, lo dije fuerte, ¿no? Sólido, ¿no? Hacen las sesiones, tienen las sesiones y resulta que este paciente con el que antes no podía hacer MDR, ahora hace muy bien, ¿no? A veces hasta trabajamos 2 o 3 blancos en una sola sesión de 50 minutos. Disculpad, tengo que marcharme, disculpad que Listo. tengo ahora otra clase, perdonadme. Que Perdóname, muchísimas Antón. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias y espero que haya Gracias a sido ti. muy informativo y clarificador. Gracias a ti, Antón. Te mando un Ahora, abrazo y estamos en contacto. gracias. Listo. Pues bueno, vamos a hacer un descanso de 10 minutos para que podamos ir al baño, tomar cafecito, tomar unos minutitos para ver nuestra última intervención del día. ¿Ok? Entonces, vamos a dar, ¿les parece si empezamos 12:15 en punto? 15 minutos. Ok, listo. Muchas gracias.